porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Les bendigo en ese nombre que sobrepasa los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra. Les bendigo en este tiempo en el que vamos a estar juntos. Me complace mucho estar con ustedes para compartir con ustedes una cápsula espiritual. Cuando yo leo la palabra de Dios y veo que hay Antiguo y Nuevo Testamento, pienso en la misericordia de Dios. Yo no sé si usted lo pensará de igual manera que yo pienso en la misericordia de Dios, de cómo Dios nos heredó. Somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Nos heredó en su testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y pienso cómo Dios nos menciona, porque sabes que estás mencionado en la palabra de Dios, en el testamento de Dios. Él nos ha dejado tantas cosas. Están mencionado allí en el testamento de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque todas las promesas de Dios son para usted y para mí. Porque como hijos de Dios somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Él nos ha heredado, estamos mencionados en el testamento divino. Él nos ha heredado tantas cosas, hay tanto que Dios nos ha heredado. Nos dejó su nombre, nos dejó el poder sobre los demonios, nos dejó el poder del Espíritu Santo, nos dejó el poder de la palabra de Dios, nos dejó el tesoro de sus promesas, nos dejó la unción del Espíritu Santo, nos dejó los dones del Espíritu Santo. Mire, hay tanto, son tan innumerables las bendiciones de Dios a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que cuando Él murió, nos dejó todo lo que el Padre le había dado a Él, porque Él lo dijo. Él toma del Padre para dárnoslo a nosotros. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no sacar día a día este testamento y nutrirnos de este testamento y escudriñar en este testamento lo que Él nos ha dejado? Cada día, abra usted la Biblia como el heredero que usted es, como la heredera que usted es por la gracia divina, y vea cuánto Dios le ha dejado a usted. Escudriñe los sagrados escritos como se escudriña para buscar el oro, y usted va a encontrar las promesas de Dios, va a encontrar el poder de Dios, va a encontrar la unción del Espíritu Santo, va a encontrar el nombre del Señor, va a encontrar el poder de la sangre de Cristo, va a encontrar innumerables bendiciones que vinieron a través de la obra plena del Calvario y que son realidades en nuestras vidas hoy en día por la obra de Cristo. Cada día deberíamos de abrir este testamento y buscar en él lo que Dios nos ha dejado. Si tienes alguna necesidad, echa mano a las promesas de Dios, echa mano al poder del Espíritu Santo de Dios, echa mano a la sangre del Cordero de Dios y decir día a día, Padre, gracias, que encontré esto, una palabra específica para tu vida. Encontré esto en este Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Encontré esto en el Testamento que tú me has dejado y quiero abrir tus tesoros para sacar lo que me diste en el día de hoy, lo que estoy descubriendo hoy. Y dilo a gran voz, diablo, esto es mío. Esto es mío porque a Dios le ha placido darme su reino. A Dios le ha placido darme sus bendiciones. A Dios le ha placido darme sus promesas. A Dios le ha placido darme su Espíritu Santo. A Dios le ha placido darme su nombre. Esto es mío. Hágalo suyo. Hágalo suyo por la gracia de Dios. Porque la sangre de Jesús está rociada en el cielo como prueba de que Él murió por usted y por mí. Y que esa sangre habla mejor que la sangre de Abel. Esa sangre es la garantía que nos da de que somos herederos y que tenemos derechos como herederos de Dios. Y que esto que está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento es la herencia de Dios. Por eso vengamos confiadamente al trono de la divina gracia para reclamar lo que nos pertenece, para reclamar los derechos de Dios para nosotros.
Así es que usted cada día entra a una tierra prometida. Cada día abre sus ojos a un nuevo día y nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Grande su fidelidad. Cada día hay un diseño divino para su vida. Cada día hay una tierra que conquistar. Una tierra en nuestra mente, una tierra en nuestra boca, en una tierra en nuestros ojos, una tierra según lo que oímos, una tierra en nuestros corazones, una tierra en nuestras acciones. Cada día nos enfrentamos a una nueva tierra que conquistar. Y lo pongo de esta manera. Cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué: Moisés, mi siervo, ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de les doy a los hijos de Israel. Cada día esta palabra es para usted y para mí. Dios nos está diciendo: levántate, pasa el Jordán, deja el Jordán atrás, deja el pasado atrás y enfílate hacia la tierra de provisión que yo te doy, para ti y para tu casa, para ti y para tus hijos. Entonces, cada día caminamos bajo una promesa de Dios. Cada día tenemos que establecer conquistas en esa tierra. Cada día tenemos que establecer conquistas en nuestras propias vidas, por la gracia de Dios. Y dice el versículo 7 del capítulo 1 de Josué, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Verso 7 le dice a Josué: hoy te está diciendo a ti, hoy te dice a ti, te dice a mí, con el nombre personal. Dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque cada día hay que ser valiente ante las batallas que enfrentamos, ante la tierra de conquista que tenemos que establecer diariamente. Hay una tierra que conquistar. Entonces hay que ser valiente y hay que esforzarse. Para cuidar, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, ojo, no te apartes. Vea qué interesante, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, de la ley de Dios, de los escritos de Dios, de lo que Dios nos ha dejado en el testamento que Él ha establecido. Porque Él murió y su sangre es la garantía de que somos los herederos de las promesas y de la riqueza que Él nos ha dado. Entonces no se aparte, dice. No te apartes de ella, o sea, de la ley de Dios, de los pensamientos de Dios, de los dichos de Dios, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar siempre en la palabra? Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Señoras y señores, la prosperidad proviene de Dios. La prosperidad es un diseño de Dios para su vida. La prosperidad la construimos a través de la fe en Cristo Jesús. La prosperidad es un diseño, es un tesoro de Dios, es una promesa de Dios dada a los valientes y a los esforzados en el reino de Dios. Hay muchos que trabajan para prosperar, gloria a Dios. Hay muchos que tienen sus grandes empresas. Pero, señoras y señores, toda prosperidad proviene de Dios. Y tenemos que entender que si no tenemos la salud para desarrollar la empresa, para desarrollar el trabajo, la prosperidad no se desarrolla tampoco. El día que toque nuestros cuerpos una enfermedad o una dolencia, mire, una gripe lo pone a uno muchas veces en la cama. Una gripe. Sin salud no hay prosperidad. Sin salud se cae la empresa, sin salud se cae el trabajo, sin salud se cae todo. Necesitamos entender que desde que abrimos nuestros ojos, en el momento que usted abre los ojos, ya es ganancia, ya Dios le ha sacado a usted de un sueño. Los exégetas bíblicos dicen de una muerte, el sueño es un tipo de muerte. Ya es prosperidad, ya usted puede abrir sus ojos y comienza a desarrollar sus sueños a la conquista de una tierra prometida para usted y para su familia, que Dios ha diseñado. Son los diseños de Dios en la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, nunca, oiga, nunca. Esta es una palabra fuerte. No es un tal vez sí, tal vez no. No te apartes. No, Dios está estableciendo aquí nunca. Es un imperativo. Es una orden.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. O sea, si el aire nos da la vida, porque si después de minuto y medio o un minuto nos quitan el aire, nos vamos poniendo morados y nos morimos. Pues la palabra de Dios es el oxígeno a nuestro espíritu. La palabra de Dios es la vida a nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es Cristo mismo, porque la palabra de Dios es el pan que ha descendido del cielo, porque la palabra de Dios es el manantial de vida, porque la palabra de Dios es el verbo mismo, es Cristo mismo. Y dice Dios, nunca se apartará este libro de la ley. Es una orden para usted y para mí. No es si nos parece, no es tomar la Biblia cada 8 días o allá cuando me acuerdo. Es nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Dice, ¿para qué? Aquí viene el propósito. ¿Por qué debo de meditar? Primero, nunca debe de apartarse de mi boca el libro de la ley. Los pensamientos de Dios, los dichos de Dios, el testamento divino. Yo debo de saber qué testó Dios para mí. ¿Qué me dejó como herencia para mí? ¿Qué tantas cosas, qué tantas riquezas innumerables ha dejado Dios para mí? Pero ¿cómo llego a ese pozo de riquezas si nunca se aparta de mi boca el libro de la ley? Si medito, lo tomo sus promesas y las medito de día y de noche. De día y de noche, dice. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire cómo la prosperidad está ligada a la dependencia nuestra de la palabra de Dios, de los dichos de Dios, de los diseños de Dios. Mire cómo la prosperidad, repito, está ligada a la obediencia nuestra de que los dichos de Dios estén en nuestra boca y estén en nuestra mente constantemente. Aló, eso es tremendo. No dejes, dice el proverbista en el capítulo 4:21, no dejes que estas promesas se aparten de tus ojos. Deja que tus ojos físicos vean lo que el testamento de Dios dice. Cuando el diablo empieza a agobiarte, no recuerdes solamente las escrituras, sino que decláraselas. Decláraselas. No se aparten estas palabras de tu boca ni de tus ojos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Léelo en voz alta. Decláralo en voz alta. Declara tus derechos. Los derechos que Dios te ha delegado, que Dios te ha dejado como heredera y como heredero de Dios. Algunas personas empiezan a llorar cuando muchas veces el diablo los ataca. Y gimen y se quejan y van en busca muchas veces de otros ministros para que los rescate de la situación en la que están viviendo. Pero vaya al testamento, revise su testamento, revise qué dice la palabra de Dios. Aprende a estar firme en la palabra de Dios. Aprendamos a estar firmes en la palabra de Dios por nosotros mismos. Aprendamos a estar firmes en la palabra de Dios por nosotros mismos. Aprendamos a crecer en Dios. Aprendamos a buscar lo que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús. Aprendamos a saber quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios por medio de Jesucristo. Glorifiquemos a Dios por sus promesas, que no se aparten de nuestra boca este libro de la ley, que no se aparten de meditar en la palabra de Dios. Señoras y señores, este es un diseño divino para poder ser prosperados, y la prosperidad no es tener dinero solamente. La prosperidad es tener una buena calidad de vida que la gestamos a través de nuestra obediencia en la palabra de Dios. Mire, hace muchos años, dentro de las batallas que como siervo de Dios y ministro he tenido,
Tuve un ataque infernal para matarme. El diablo vino para matarme. Estaba unido al ministerio del hermano Gigi Ávila en aquel entonces y estaba coordinando una campaña multitudinaria. Estaba coordinando la primera campaña en Costa Rica y estaba llevando a cabo las precampañas. El diablo vino para matarme. Me tomó una situación que me dio una peritonitis aguda en aquel entonces, hace alrededor de 25 años por allá. Imagínense. Y caí en coma. Caí grave. Y Dios le notifica al hermano Gille, que estaba en campaña en Perú: el diablo ha venido para matarlo. Y el hermano Gille entró en ayuno por mí. Y mi esposa entró en ayuno por mí. Les cuento que los médicos en aquella oportunidad inclusive le dijeron a mi madre que debía preparar el sepelio, pues yo no salía del coma, yo no salía de la situación. Fue una situación tremenda. Fue también una mala praxis tremenda y se complicó la situación impresionantemente. Y en medio de las circunstancias, en una de las noches que ya yo tenía como un mes de estar en el hospital, en aquella oportunidad, me visitó un demonio de muerte. Y tuve una batalla infernal terrible, hermanos. Pero me visitó también un ángel y trajo una palabra a mi espíritu, que fue la que me sostuvo y me sostiene, y puedo hoy contarles este testimonio. Y oí al ángel que me decía, que era ni más ni menos el Señor, que me decía: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Mientras el demonio, al pie de la cama, entraba por mis pies, desde la punta de mi dedo gordo del pie, entraba con un hielo, con un espíritu de muerte infernal terrible que me iba avanzando. Pero el ángel me decía: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Y yo comencé eran como las 2 de la madrugada, en aquel salón solo, oscuro, y comencé a proferir, a declarar, a decretar en la manera en la que podía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La herida que habían suturado se abrió de la presión que tuve. Al amanecer, cuando vino mi esposa al hospital, a la mañana, cuando vino mi esposa al hospital, le pude decir, porque yo había quedado hasta sin habla, le pude decir al oído: busca en la Biblia esto. Y lo tengo en el capítulo 118, versículo 17, perdón. El Salmo 118, versículo 17. Y esa palabra la tomé en mi espíritu. La hablé. Mi esposa la escribía en un cuaderno, hoja por hoja, le escribió, y me la ponía enfrente en el hospital, y yo la declaraba. Salí del hospital, esa palabra me sostuvo. Salí del hospital porque tenía que regresar a una nueva operación. Nunca regresé. Estuve 3 meses con las heridas abiertas, coordinando la campaña, caminando. Me llevaban en un carro acostado, siempre para coordinar todos los eventos, todas las precampañas. Hermanos, hasta que Dios hizo la obra por la palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no hubiera sido por una palabra que encontré en este testamento divino, me la apropié, la declaré,
la comí, la digerí, la medité, la llevé a mi espíritu, se hizo parte de mí. Esa palabra que es espíritu y que es vida, trajo de nuevo salud, sanidad, salud, liberación, paz, prosperidad a mi vida. Y todo me salió bien. Ese es el principio de la palabra de Dios, hermanos. Tomemos entonces los escritos de Dios. Entienda, usted es un heredero de Dios, usted es una heredera de Dios. Su nombre está, Dios pensó en usted. Dios pensó en usted y usted está diseñada, los diseños de Dios para su prosperidad, para su bendición, para todo, para la conquista de la tierra diaria, constante. Cada día que usted se despierte, están en los benditos dichos y pensamientos de Dios para usted y para mí. ¿Hay vida o hay muerte en nuestra boca? ¿De qué estamos comiendo? ¿Comemos vida o comemos muerte? Si yo hubiera creído a mensajes que me llevaron de que me iba a morir, de que había sido un castigo de Dios, imagínense, todos esos son pensamientos religiosos, de que era un castigo de Dios, de que era que yo no había querido atender el llamado de Dios y todavía continuaba yo dependiendo de un salario. Yo ganaba mucho dinero en aquel entonces. Y, en fin, tantos pensamientos humanos que se dieron a mi alrededor. Si yo me hubiera quedado con los pensamientos y los dichos de muerte, me muero. Pero tomé los dichos de Dios, tomé el pensamiento divino, tomé el pensamiento de la vida y comencé a declarar vida, a comerme la vida, a comerme la palabra. Comencé a declarar la palabra de Dios. Comencé a decir, no moriré, sino que viviré y contaré los dichos, contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y comencé a tomar la palabra de Dios, por ejemplo, escritos como el de Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Apliqué esa palabra a mi espíritu, apliqué esa palabra a mi vida, medité en esa palabra. Por su llaga fuimos nosotros curados, por su llaga fuimos. No dice que vamos a hacer, dice que ya fuimos curados. Esa es la herencia de Dios para los herederos de Dios en Cristo Jesús. Esa es la herencia de Dios. Tomé aquella palabra de Éxodo 15:26 que dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y tomé el nombre del Señor Jehová Rafa y apliqué la palabra de Dios a mi vida como una herencia. Y trajo sanidad, trajo libertad, trajo vida a mi vida. Comencé a vivir por las promesas de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a tomar las palabras de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado, amado. Yo deseo, y quité el amado y puse Edwin. Edwin, yo deseo, decía, me lo decía como si Dios me estuviera hablando directamente a mí. Yo decía, esto es mío, esto es mío. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y que tengas salud, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esa palabra me sacó de la enfermedad, me sacó de la condición de mala praxis, me sacó de la situación. Duré largos meses, ciertamente, pero nunca más volví al hospital. Dios hizo la obra y aquí estoy sano y salvo para la gloria de Dios, contando los dichos de Dios y las obras de Dios, porque no morí, sino que viví y hoy cuento las obras de Jehová por los dichos de Dios, porque la palabra de Dios no se aparta de nuestra boca, porque nunca debe de apartarse la palabra de Dios de nuestra boca. Debemos de meditar la palabra de Dios, es lo que te va a cambiar, lo que te va a transformar, lo que te va a generar un carácter de fe en tu vida y a no estar dependiendo de la oración de otros, sino a depender de los diseños de Dios para tu propia vida, a depender de las promesas de Dios para tu propia vida, a depender de lo que Dios ha dejado, del legado de Dios para tu vida. Así es que te repito este mensaje que Dios te está dando, esta promesa. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El propósito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué quejarse cuando no hay prosperidad? ¿Para qué quejarse porque le va bien a otros? ¿Para qué criticar a otros porque pensemos en qué estarán haciendo otros para que sean prosperados? Pensemos como los discípulos que veían al Señor y decían, pero ¿de dónde viene tanto poder en Él? ¿De dónde saca tanto poder? ¿De dónde saca tanta fuerza, tanta gracia? Le dieron seguimiento. En la oración estaba el poder, en la dependencia de Dios, en la adoración, en la búsqueda de Dios, en los dichos de Dios el Padre. Ahí está tu bendición, tu sanidad, tu liberación, tu prosperidad, tu protección. Ahí está tu buena calidad de vida. Simple y sencillamente, meditemos en los dichos de Dios. Nunca se aparten de nuestra boca este libro de la ley, para que entonces hagas prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Bendiciones. Toma esta palabra, compártela con otros. Dale me gusta, por favor, y compártela. Ayuda a otros que oigan palabra que les edifique, palabra que les levante, palabra que les sane, palabra que les liberte. Ayuda a otros compartiendo esta cápsula espiritual. Dale me gusta y te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, que es Cristo mismo. Medita en ella, en los beneficios de Dios, en los pensamientos de Dios para ti, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y sigue meditando en esta palabra que te va a traer vida, paz, gozo, bendición. Sigue meditando y sigue nutriéndote con los dichos de Dios, que allí hay vida, salud, prosperidad, paz, protección, gloria, unción de Dios. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.